Canta con nosotros. Escuchen reyes y príncipes, escuche toda la tierra, mi música y mi canción yo daré al Señor, de su justicia. Filipos, carta a los filipenses. Hace 15 días estudiamos acerca de esa actitud que tenemos que tener como el Señor Jesús, de ese sentir, ¿verdad? De ser obedientes como Él, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, del sentir de Cristo. Y vamos a continuar en este capítulo 2. Vaya conmigo al versículo 12. Sí, 2:12, por favor. Y vamos a estudiar hasta el versículo 18. El título de esta enseñanza es de la obediencia al gozo. Y leamos el versículo número 12. Por tanto, amados míos, como siempre, habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hagamos una oración. Señor, queremos poner en tus manos nuestras vidas, queremos escuchar tus palabras el día de hoy. Señor, habla a nuestro corazón, necesitamos de tu palabra. Gracias por mis hermanos que están aquí, Señor, que han llegado con el deseo de escuchar tu palabra, Señor. Y aquí estamos delante de ti, Señor. Queremos sentarnos a tus pies, como lo hizo María, para escuchar tu palabra, Señor. Las enseñanzas que provienen de ti, Señor, de tu palabra, que es inspirada por ti, Señor, que fue soplada, que fue traída de tu corazón a nuestro corazón, Dios. Te damos gracias en esta noche, en el nombre de Jesús, y te pedimos que nos hables el día de hoy, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, vamos a leer nuevamente este versículo. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pablo aquí no quiso decir, hay que aclarar algún punto aquí no quiso decir que necesitamos ocuparnos en nuestra salvación para ganarla. Lo que Pablo está diciendo en realidad es que la manera de mostrar nuestra salvación es a través de una vida de obediencia a Dios, de una vida transformada. Le voy a leer este versículo en otra versión para que se entienda de una mejor manera. Queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes siempre me obedecían. Ahora que estoy lejos, deben obedecerme más que nunca. Por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios. En otra versión, en la versión Dios habla hoy, se lee de esta manera: por tanto, mis queridos hermanos, así como ustedes me han obedecido siempre, y no solo cuando he estado entre ustedes, obedézcanme más ahora que estoy lejos. Hagan efectiva su propia salvación con profunda reverencia. Bien, la salvación en la vida de los cristianos se hace efectiva y se muestra por medio de vidas transformadas, repito. Y por lo tanto, son vidas obedientes al Señor en todo, mis hermanos. Nosotros como cristianos no seleccionamos solo unos mandamientos para obedecerlos. Tenemos que obedecer todos los mandamientos de Dios, como lo que vamos a ver más adelante. Si el Señor nos dice: no murmuréis y no estéis en contiendas, pues tenemos que obedecer ese mandamiento. Bueno, el apóstol Pablo aquí nos está dejando una conclusión, o tal vez una consecuencia de lo que enseñó en los versículos previos sobre el ejemplo supremo del sentir de Cristo, que todos los cristianos deben adoptar. Esta frase, por tanto, vincula el párrafo con lo que antecede. El sentir de Cristo debe manifestarse en nosotros, no solo en el aspecto de la humildad, sino también en el de la obediencia. Por eso dice Pablo: así como ustedes me han obedecido siempre.
Mis hermanos, el Señor, dice la palabra, que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así también los seguidores del Señor deben ser obedientes. Una de las manifestaciones en las vidas de los que aman al Señor es, repita conmigo, la obediencia, la obediencia. Así que el que ama a Cristo y vive a Cristo es obediente. Amén. La Escritura dice en Juan 14:15, palabras del Señor Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero parece que en ocasiones los hemos guardado tanto que se nos olvidan. Estoy usando un juego de palabras, porque en realidad lo que significa aquí la palabra guardar es obedecer, es vivir, es practicar los mandamientos de Dios. Amén. Entonces Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. En Juan 14:21, el Señor sigue insistiendo en lo mismo. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda y los practica y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, ¿cuántos de los de aquí quieren que Jesús los ame, que el Padre los ame y que se manifieste a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes? Yo creo que todos. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer, practicar sus mandamientos. Si continuamos en el versículo 23, vean cómo el Señor Jesús continúa exhortándonos para obedecer su palabra. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Seguimos en el versículo 24, dice: el que no me ama, aquí está el caso negativo, dice: no guarda mis palabras, no obedece mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Los filipenses eran obedientes a Pablo, porque Pablo les enseñaba los mandamientos de Dios, les enseñaba la palabra del Señor. Aquí es preciso decir que la obediencia a los mandamientos abarca muchos aspectos de la vida del cristiano. Por ejemplo, la obediencia a nuestros líderes espirituales es una demanda establecida para todos nosotros. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Entonces, en todos los aspectos tenemos que obedecer la palabra del Señor, y este solamente es un ejemplo. Desobedecer a los líderes es desobedecer al Señor, quien los llamó y los puso en ese servicio y les entregó su palabra como norma de fe y conducta. Vayamos a ver otro ejemplo en Colosenses 3:20 acerca de la obediencia a la palabra del Señor, pero en este caso lo veremos con respecto a los padres. Dice la Escritura: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. A vuestros padres, sean cristianos o no cristianos, ¿tenemos que obedecerlos? ¿Sí o no? Quizás nada más aquí el punto de lo que hemos aprendido es: en todo, pastor. Bueno, si ellos te están pidiendo algo que transgrede la palabra de Dios, no tenemos por qué obedecerlo. Amén. Aquí se requiere sabiduría. Pero bueno, nos dice la Escritura que seamos obedientes a vuestros padres. Efesios 6:5. Y cuando no le obedecemos a nuestros padres nos va mal. Yo recuerdo, y a manera de broma, y aquí está mi papá presente, igual se puede acordar, pues yo era un niño rebeldillo, ¿no? Que andaba por ahí, quería salir a jugar y no me daban permiso. Y en una ocasión me fui sin permiso, ¿y qué creen que me pasó? Que me caigo. Llegué todo raspado y todo ahí, le dije, ¿verdad? Entonces, nos conviene obedecer a vuestros padres, pero sobre todo, ¿por qué? Porque amamos a Dios, porque amamos su palabra. Efesios 6:5 les decía: siervos, obedeced a vuestros amos. ¿Cuántos dan cuentas aquí a sus amos? ¿Cuántos tienen jefes? Tenemos que obedecer también a nuestros patrones. Aquí se refiere este versículo a eso: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales
con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, ¿cómo? ¿Cómo a quién? Como a Cristo, como a Cristo. Bien, los filipenses habían comenzado a obedecer cuando aceptaron las demandas del Evangelio y creyeron en Cristo como su Salvador. Hermanos, aquí es necesario entender que la entrega en un acto de fe al Salvador no es la aceptación de una invitación, sino la obediencia a los mandamientos de Dios, que como soberano y Señor demanda obediencia a su palabra, demanda obediencia. Pablo tenía siempre la confianza de los creyentes en cualquier lugar. Él confiaba en ellos, él les mandaba hacer algo y obedecían siempre lo que él les mandaba. Eso lo podemos ver en una de sus cartas a Tesalónica, en la segunda carta que él escribió a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 4, dice: y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Qué importante, ¿no? Cuando un líder espiritual, un pastor, un maestro, les encarga algo, tienen que hacerlo, ¿verdad? Repito, no tienen que hacer todo. Si le estamos pidiendo algo que va en contra de la voluntad de Dios, de la palabra, no tienen por qué hacerlo. Pero si les dice: oye, te encargo que hagas esto, es obedecer, mis hermanos. Simplemente obedecer. Y el Señor les va a bendecir, créanme. Estar bajo autoridad es una gran bendición. Es una gran bendición. La exhortación del apóstol, por lo tanto, es un llamamiento a una obediencia diligente. No solo obediencia cuando él estaba presente, sino obediencia a todo lo enseñado ahora que estaba necesariamente ausente debido a la condición de prisionero. El tema, no recuerdo si lo dije o el título es de la obediencia al gozo. Creo que sí lo mencioné. Bien. Leo otra vez este versículo. Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. No cabe duda que la presencia del apóstol movía a los creyentes a la obediencia. Sin embargo, en su ausencia, algunos declinaban un tanto en ser diligentes para obedecer. Esto no quiere decir que tuviera noticias de que esto ocurría en la iglesia de Filipos. Sin embargo, quería recordarles el privilegio de obedecer en seguimiento fiel a nuestro Señor, que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El deseo de Pablo es que estuviera ausente o fuera a verlos, pudiera verificar que estaban firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por el Evangelio. Pero ahora que no podía alentarlos en persona a obedecer, debían ser más diligentes en obedecer los mandatos de Dios. Hermanos, la obediencia de la iglesia al Señor y a su palabra es necesaria en toda circunstancia. Presente o ausente el apóstol, presente o ausentes los hermanos que colaboraban con él como Epafrodito, los creyentes debían ser obedientes a los mandamientos de Dios. La obediencia a la palabra es un asunto primordial en la vida de cualquier creyente y en cualquier circunstancia, amados hermanos. Lea conmigo 1 Samuel 15, 22 y 23. Conocemos el contexto de la historia acerca de Saúl, que es todo lo opuesto a un creyente obediente a los mandatos de Dios. El Señor le había dado ciertas órdenes, no las obedeció. Y veamos lo que encontramos aquí en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, que es lo opuesto ¿a qué? A obedecer, a la obediencia. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey, Saúl, por no obedecer los mandatos de Dios. Miren qué versículos tan excelentes que nos exhortan el día de hoy a ¿qué? A ser obedientes al Señor.
a todos sus mandamientos. No solamente seleccionamos este y este y este, no. O nos brincamos uno, ¿verdad? No. Todos los mandamientos del Señor que están en la Escritura. Así que la actividad o la ocupación de los filipenses es de alta responsabilidad y debían obedecer los mandamientos del Señor como con temor y temblor. Vaya conmigo ahora al versículo 13. Vamos a continuar sobre estos versículos. Dice la palabra: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y aquí vamos a tocar un aspecto muy importante. Vamos a hablar un poco acerca de la santidad. La demanda de una vida santa conforme a la voluntad de Dios requiere de qué, hermanos? Del poder de Dios. Si la justificación es por gracia mediante la fe, la santificación o el proceso de santificación ocurre de la misma manera. Estamos en el proceso de santificación todos los días. Por eso la Escritura dice que el que sea santo, santifíquese todavía, todos los días. Esto es un proceso que va a durar toda la vida. Santidad, mis hermanos, es vivir a Cristo en el poder del Espíritu. La salvación es de Dios, por lo tanto, la santificación como parte de la salvación es también de Él. Para poder vivir en santificación, Dios comienza produciendo en el creyente el deseo para ese compromiso de vida, necesario contra los deseos de la vieja naturaleza que nos asedia también. Pero aunque el deseo es fundamental para generar acciones, no logra alcanzar el objetivo de la santificación si Dios no provee del hacer en cada uno de nosotros. Es un hacer con nuestra naturaleza, porque las obras que es un hacer contra nuestra naturaleza, porque las obras que señalan el camino de la santificación han sido preparadas por Dios de antemano para que sean el estilo de vida del cristiano, como dice Efesios 2:10. Esa forma de vida que se manifiesta en un determinado obrar no es otra cosa que la reproducción por el Espíritu, por la vida de Jesús, que anduvo haciendo bienes. La vida de santidad, mis hermanos, es vivir a Jesús, es vivir en el poder del Espíritu, de modo que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, como dice Gálatas 5:25. Bien, aquí es importante mencionar o destacar que el verbo produce, el que produce, energeo en el griego, significa energía y expresa recurso de energía, es decir, Dios que da el deseo, energiza para llevarlo a cabo. La causa por la que Dios produce lo necesario para una vida santa, para que caminemos en santificación, obedece no a lo que nosotros somos, sino a su buena voluntad, literalmente en pro de su buena voluntad. La forma de vida, conforme a la voluntad divina, solo puede ser operada por quien manifiesta la voluntad. El buen obrar del cristiano en su vida de santificación glorifica ¿a quién? A Dios, como lo dice Primera de Pedro 2:12 que les leo. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los que no conocen a Dios, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. El cristiano no vive en santificación para ser salvo, sino porque ya lo es. Ya lo es. Dios hará todo esto que acabará, la obra que Él empezó en el creyente, obrando el querer y el hacer. Miren, en este versículo se aprecia la manifestación asombrosa de Dios. Le voy a leer otra vez este versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a aprender algo muy bonito aquí. Repito, aquí se aprecia la manifestación asombrosa de Dios. Primero, su personalidad. Dios es. Dios es. Segundo, la energía divina, el que produce. Tercero, la inmanencia de Dios. Es un atributo del Señor. El que en vosotros. Y cuarto, otro atributo de Dios, la soberanía de Dios por su buena voluntad.
Pero vayamos al versículo 14 para avanzar en esta enseñanza. Dice la palabra: haced todo sin murmuraciones y contiendas. La amplitud total de la vida de santificación se expresa en la frase haced todo. Establece con ello un mandamiento preciso. No hay cosa que se haga que deba ser impulsada por otra fuerza que el deseo producido por Dios y la capacitación de su poder para ejecutarlo, como ya también lo explicamos en este versículo previo, en el 13. Así que la manera de actuar de los hijos de Dios es, ¿cómo, mis hermanos? Sin murmuraciones, sin refunfuños, es lo que significa, que es emitir voces confusas o palabras mal articuladas o entre dientes, en señal de enojo o desagrado. ¿Conoce algún refunfuñador? ¿Sí se dice así? ¿Algún murmurador? Sobre todo cuando la providencia permite alguna cosa que no resulte plenamente de nuestro agrado, por falta de comprensión de la razón divina, el creyente se somete a ella sin murmurar ni vacilar. Cuando dice que se haga todo sin murmuraciones, está aludiendo a externar el desagrado de modo que pueda ser conocido por muchos. Me acordé de lo que aprendimos la semana pasada, cuando estaba esta mujer derramando su perfume delante del Señor. ¿Y qué hacían los discípulos? Murmuraban entre ellos. Cuando dice que se haga todo sin murmuraciones, está aludiendo a externar el desagrado de modo que pueda ser conocido por muchos. La palabra tiene que ver con quejarse. Esa era, a modo de ejemplo, la actitud de los creyentes judíos griegos de procedencia, en este caso también griega, valga la redundancia, contra los hebreos a causa del reparto de la ayuda a las viudas. ¿Recuerda ese versículo también? Que está en Hechos 6:1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Esto lo estudiamos también en nuestra serie del libro de los Hechos de los Apóstoles. Una situación semejante la encontramos en los israelitas cuando estaban en el desierto y se quejaban delante del Señor. Éxodo 17:3 dice: así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés, contra el siervo de Dios. Y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? De hecho, aquí quiero comentarles algo, un principio bíblico que estamos encontrando aquí en este versículo, sobre todo hablando de los siervos. ¿Qué dice la Escritura cuando alguien tiene algo contra un líder? ¿Cuántos testigos se requieren? ¿Sí? Si usted, por ejemplo, viene algún hermano y trae alguna situación con algún líder, se requiere por lo menos, ¿cuántos? 2 o 3 testigos. Y lo dice la palabra. Lo dice la palabra. Entonces, no nada más es, ahí cambia un poquito la cosa, ¿no? Entonces tengamos cuidado. Yo creo que lo más importante es frenar la situación, o inclusive si empieza a hablar alguna situación, déjame hablarle, ¿no? Para que venga aquí y ya arreglar la situación. Va a decir, no, mejor después, ¿no? Después platicamos. No, hay que ser también bíblico, no en todo sentido. Eso nos va a proteger. Pero vean cómo Dios reaccionó contra aquellas quejas. Él reaccionó severamente y ni uno de los quejosos entró en la tierra prometida, excepto algunos. Hermanos, la murmuración es un pecado que apaga el Espíritu de Dios, ¿sabía? La obediencia está conectada a la santidad y ambas no son un asunto externo, sino una actitud del corazón. El creyente que pierde la realidad experimental de la gracia adquiere la tendencia a la queja, como dijo alguien. Las quejas son síntoma claro de un problema espiritual profundamente asentado en la vida de los cristianos. El quejarse es síntoma de estar fuera de contacto con el poder de Dios. Pero sigamos aquí con la exhortación del apóstol a los hermanos que se encontraban en Filipos. Y miren, vaya que se expresó muy bien de ellos al inicio. Mi corona,
los amo entrañablemente, los extraño. Pero aquí le está dando consejos acerca de las murmuraciones y de las contiendas, porque también les dice, haced todo sin contiendas. La vida cristiana tiene que ver con ausencia de contiendas. Esto tiene que ver con ausencia de discusiones. Ya lo estudiamos también. Recuerda en la enseñanza que dimos acerca de la bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores. Allí estudiamos todo eso. Esto tiene que ver con ausencia de discusiones. Esto incluye disputar con Dios por las condiciones hasta de la vida cristiana. Pero por el contexto de la carta, aquí se trata de discusiones entre hermanos. La forma verbal y nominal de la palabra contiendas denota discutir con otros o consigo mismo. Consigo mismo. ¿Alguna vez ha discutido contra usted mismo? Que se ve en el espejo y ya no me aguanto. Y le da un golpe al espejo y lo quebra, ¿no? Mis hermanos, es posible que esas discusiones o controversias se producen tratando de explicar el por qué ocurrían ciertas cosas, que incluye la persecución en la vida de los cristianos, en lugar de someterse sin reproches a la voluntad permisiva del Señor, sin detenerse a pensar si aquello era necesario y por tanto útil para la vida cristiana y sin pensar en la gloria que se le daría a Dios. Las murmuraciones y las discusiones generan un espíritu triste, como ocurría con los discípulos de Emaús, mientras ellos iban por el camino. Yo no le había puesto atención a estos versículos, pero vaya conmigo para leerlos. Tenemos tiempo. Lucas 24, 15 al 17. Sus ojos estaban velados, el Señor ya había resucitado y los encontró en el camino. Sucedió que mientras hablaban, ¿y qué hacían? Entre sí. Jesús mismo se acercó. Eso debería de ponernos, estamos hablando de ser obedientes y de ser santos para Dios, debería de ponernos a temblar un poquito, ¿sí o no? Imagínense que yo estoy discutiendo con algún hermano alguna situación. Aquí dice que Jesús se acercó. Y ahí el Señor está. Nos está viendo que estamos discutiendo. A veces por cosas que ni siquiera son importantes. Y ahí está el Señor. Mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados. Yo no sé si hasta por el enojo entre ellos mismos. Cegados, para que no le conociese. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y miren lo que genera las discusiones. Tristeza, un espíritu triste, un espíritu apagado. Pero sigamos con nuestra enseñanza. Filipenses 2, versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermanos, vivir en santidad es impedir que nadie pueda pronunciar una acusación cierta contra nosotros. Es vivir de manera irreprensible. Quien no es murmurador o contencioso no da motivos para formular acusaciones contra él. Así ocurría, a modo de ejemplo, con el apóstol, que cumplidor de la ley, nadie podía acusarle, siendo a los ojos de los hombres irreprensible. Sin embargo, lo más importante es ser irreprensible ante nuestro Dios. Por eso, en Primera de Tesalonicenses, que les leo, dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad
¿pero delante de quién? Delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. La forma de vivir irreprensiblemente es dudando de las fuerzas personales y dependiendo enteramente del Espíritu de Dios. Dice el versículo, para que seáis irreprensibles y sencillos. El cristiano debe ser honesto, de ahí la demanda para ser sencillos. El adjetivo que usa el apóstol tiene que ver con algo que no tiene mezcla ni adulteración. Los griegos la usaban para referirse al vino puro o al metal sin escoria. Esto significa que nuestras vidas deben de estar libres de hipocresía. Recordando otra vez la enseñanza acerca de esta mujer, hay tanta enseñanza en ese pasaje, pero yo les comentaba, ¿no?, en alguna ocasión sobre la hipocresía que mostraban los fariseos y cómo Jesús se fue con todo en contra de ellos. ¿Qué nos da a entender todo eso? Que Dios detesta la hipocresía. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Y 8 veces los exhortó duramente el Señor. Nuestras vidas, mis hermanos, deben estar libres de hipocresía. Y esta palabra sencillo aparece solo 2 veces en el Nuevo Testamento. A quienes viven la vida cristiana corresponden vida sin doblez. Sencillo expresa la idea de los que no tienen más que una forma de vida, no tienen nada que se esconda bajo una superficie aparentemente sana. El mensaje del Evangelio, que somos todos los cristianos, debe de ser irreprensible ante el mundo y ante la iglesia. Esa es la razón de esta exhortación de Pablo a nuestros hermanos en Filipos. El cristiano ha de ser siempre inocente, sencillo, irreprensible, procurando tener siempre una buena conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Sencillos en el sentido de que no haya maldad ni en acciones ni en pensamientos. Únicamente mediante este comportamiento los cristianos seremos una referencia ante el mundo de la posición que ocupamos como hijos de Dios. Por eso dice el versículo, continúa, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. Este título, hijos de Dios, en el Antiguo Testamento se les da a los ángeles. En el Nuevo Testamento se les da a los creyentes. Los judíos consideraban un privilegio intransferible el que por descendencia de Abraham fueran titulares de los derechos a los pactos y a las promesas. Eso lo estudiamos en el libro de Hechos. Por eso se llamaban a sí mismos hijos de Abraham. Pero aquí Dios concede a estos que reciben a Cristo el derecho de ser hechos hijos de Dios. Necesariamente los hijos de Dios deben de ser sin mancha. Continúa el versículo, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Mis hermanos, el pecado no debe formar parte de la vida cristiana. El creyente está libre de su poder esclavizante, disponiendo además de los recursos de la gracia en la operación divina de generar en él el querer por su buena voluntad. La limpieza de mancha es la forma natural de la santificación. La santidad no es una opción, sino un mandamiento y la única manera de vivir la vida cristiana. Por eso, la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16 dice de esta manera: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir, en nuestra manera de vestir, de conducirnos en este mundo, en nuestra manera de ver, de escuchar, qué hacemos con nuestras manos, en toda nuestra manera de vivir, hasta en nuestro pensamiento. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, apartado, consagrado, dedicado para Dios, separado del mundo. Esta ausencia de contaminación se vive en permanente conflicto porque se lleva a efecto en medio de una generación maligna y perversa. Literalmente lo que significa aquí es tortuosa, es decir, que está torcida.
curveada, con curvas. También significa depravada y extraviada. Para que seas irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. El término generación aquí hace referencia a los contemporáneos de los filipenses, pero también a los actuales, es decir, a nosotros. El creyente está rodeado de perversos por cuanto no conocen a Dios y no han sido regenerados por su poder. Estos rodean al creyente como los toros de Basán rodeaban a nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Eso lo explicamos también. La sociedad no creyente es maligna, como condición natural del pecador no regenerado que vive esclavizado por el diablo y el pecado. La regeneración en medio de la que están los creyentes es tortuosa o perversa, por lo que se desvían del honesto, sacan curvas, se desvían del honesto, propia de la quien está lejos de Dios, hablando de esta generación. La situación del creyente es la de estar rodeado de impíos. Al estar en esa posición es posible el testimonio personal con la vida, aunque sea en silencio. En un mundo en tinieblas, la luz de Dios en los creyentes resplandece, haciéndolos luminares, esto es, instrumentos de quienes sale la luz del Señor, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En la Biblia, la luz equivale al verdadero conocimiento de Dios, de tal modo que el salmista dice: contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Salmo 36, versículo 9. El camino del justo está rodeado de luz. La luz ilumina continuamente su senda, produciendo alegría y gozo. También por eso dice la Biblia: luz está sembrada para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Salmo 97, versículo 11. La verdadera luz en Dios es y está en Cristo. De ahí que se afirme que Dios es luz. En este sentido, quien está en Dios y Dios en él por Cristo, se convierte en un luminar al resplandecer en él la luz de Dios. Cuando se habla de brillar, de lucir como un luminar, una lumbrera en un mundo en tinieblas, se está diciendo lo mismo que vivir a Cristo. El creyente no es la luz en sí mismo. Es como cuando el sol proyecta toda esa energía y toda esa luz, ¿a quién? A la luna. Porque la luna no tiene luz propia, refleja esa luz. Así somos nosotros, no es nuestra luz, es la luz del Señor, que podemos reflejar. El creyente no es la luz en sí mismo, pero es luz en el Señor, quien permanece en Cristo, quien vive la luz de Dios, en Cristo es luz a los demás. Andar en luz, brillar, ser luz es poder señalar el rumbo al que vive en tinieblas. Qué hermoso, hermanos, que podamos ser luz a los demás. Ellos viven en tinieblas. Ellos hasta pueden chocar porque no ven, hablando en la cuestión espiritual. Pero cuando está un cristiano que está brillando, no con su luz propia, con la luz del Señor, puede marcarles el camino. Es por aquí, es por aquí. Por aquí se conoce al Señor. Por eso nuestro Señor Jesús dijo en Mateo 5:14: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, de una canasta, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así como ese faro que nos enseñaban en el Congreso de Jóvenes. ¿Recuerdas, Samuel? ¿Para qué sirve un faro? Cuando alguien se pierde ahí en el mar. Allá está, es para allá. Los va guiando. Nadie le hace caso durante todos los años, pero alguien que se pierde se salva nada más por tener un faro que lo va a guiar. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mis hermanos, la iglesia está llamada a ser luz. Su testimonio debería ser imposible de ocultar el resplandor de su buena conducta delante de los hombres. Es la luz suprema de Dios en Cristo, brillando en las vidas de todos sus discípulos.
Dios brillando con su luz a los perdidos por medio de personas regeneradas que en Cristo son la luz. Efesios 5:6 al versículo 8 dice: nadie os engañe con palabras vanas, con palabras huecas y vacías, porque por estas cosas viene la ira, la furia de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo que erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, en Cristo. Y aquí nos dice la palabra y nos exhorta a andar en luz como hijos de la luz también. Solo de este modo se llega a ser verdaderamente luminares que resplandecen en un mundo en tinieblas y orientan los pasos de los extraviados, conduciéndolos a Cristo, la única luz del mundo. Al resplandecer se puede producir igual rechazo por parte del mundo como se manifestó contra el Señor. Vamos a ver algunos versículos, un solo versículo realmente, que es en Juan 3:19. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, usted entra a su cuarto, está todo oscuro y prende la luz? Y supongamos que la luz que tiene la pudiera tener aquí enfrente. ¿Qué le puede ocasionar? Molesta, hasta molesta, ¿no? Tanta luz, tanto brillo. Eso fue lo que pasó con nuestro Señor Jesús. Tanto brillo, tanta santidad, y muchos hasta se molestaron por eso, porque exponía su vida en pecado. Y es lo que hace la luz: expone las tinieblas, las disipa. Por eso encontró ese rechazo, y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Vaya conmigo al versículo 16 para seguir avanzando aquí ya en esta carta. Vamos a avanzar rápidamente en este versículo. Asidos, aferrados, tomados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Además de prestar atención al testimonio, los filipenses debían afirmarse y aferrarse a la palabra de vida. Tenemos que aferrarnos, tenemos que tomarnos fuertemente de la palabra de vida y no soltarnos. Versículo 17: y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. La vida de Pablo en el servicio a nuestro amado Dios siempre estuvo rodeada de peligros y sufrimientos. En el tiempo que escribía esta carta, esperaba prisionero la sentencia del juicio al que tenía que ser sometido, que podía terminar en su liberación o ser condenado a muerte. Pero en este último caso, su disposición es gozosa al estar decidido, si fuera necesario, a dar su vida por el testimonio del Evangelio y por el servicio cristiano. Nuevamente utiliza una metáfora para referirse a su posible muerte, hablando de ser derramado en libación sobre el sacrificio. La libación, vamos aquí a estudiar algo, se derramaba sobre el sacrificio en el monte donde se ofrecía. Por tanto, está decidido a dar su vida inmediatamente si fuera necesario. Libación significa acción de derramar vino u otro licor en honor de alguna divinidad. Es lo que significa esta palabra. Bueno, aquí Pablo alude a una práctica que hacían los judíos y los paganos en sus sacrificios. Ellos por lo regular derramaban vino o algunas veces perfumes, ya sea a un lado, como en la práctica judía, o sobre, como en los sacrificios paganos,
ya sea a un lado o sobre un animal, el cual era sacrificado a Dios o a los dioses paganos. Aquí tenemos uno de los versículos más maravillosos que en nuestra opinión usted puede encontrar en toda la palabra de Dios y que ilustra lo que la vida cristiana realmente debería de ser. Aquí el apóstol se estaba refiriendo a una de las primeras ofrendas del Antiguo Testamento. Si retrocedemos por un momento a Génesis 35:14, encontramos que Jacob levantó un pilar de piedra en Betel y dice el texto que derramó sobre ella una libación y echó sobre ella aceite. Después en los libros de Levítico y Números se describieron los sacrificios. La libación consistía en derramar aceite o vino como ofrenda a Dios. La legislación sacerdotal era acompañada al holocausto cotidiano. Sabemos que había una libación que debía añadirse al holocausto y a las ofrendas de cereales. Nunca fue añadida a la ofrenda por el pecado o a la ofrenda por la culpa. Era una ofrenda muy poco común en el sentido de que no tenía que ver con la redención, no tenía nada que ver con la persona de Cristo. Los israelitas traían un odre de vino y simplemente lo derramaban sobre el sacrificio que estaba siendo consumido por el fuego. Tenemos un ejemplo también en Levítico 23:13, en la versión Biblia al Día, que dice de esta manera: también presentaréis 4 kilos de harina fina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, ofrenda por fuego, de aroma grato al Señor, y 1 litro de vino como ofrenda de libación. ¿Y qué sucedía a la sustancia derramada? Ascendía como vapor y desaparecía por completo. Pablo lo que está diciendo aquí es lo siguiente: yo quiero que mi vida en obediencia y en santidad sea derramada como una libación en la ofrenda de Cristo. Pablo sabía que el Señor Jesucristo hizo el sacrificio supremo y el apóstol quería que su vida fuera una libación, simplemente derramada para ascender como un vapor y que sus hermanos de Filipos siempre dieran la gloria a Cristo. Él deseaba ser consumido y ocultado para que todo lo que se viera fuera únicamente el Señor Jesús. Él quería que Cristo recibiera todo el honor y toda la gloria. Esta era la mentalidad, la forma de sentir de Pablo. Mis hermanos, no podemos imaginar un deseo más elevado en la vida cristiana que este mismo deseo de Pablo. ¿Cuántos quieren fama, popularidad, reconocimientos, grandeza? Muchos por ahí. Pero aquí el apóstol Pablo nos enseña lo contrario. Añade aquí también en el servicio de vuestra fe. Y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. El término servicio, del que se deriva la palabra liturgia, tiene que ver con el servicio del culto, donde el sacrificio es parte integral del culto espiritual. Por eso también escribió en Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por otro lado, cualquiera que fuera la circunstancia en su vida, el gozo está presente en el apóstol. El gozo y el regocijo no es algo individual, sino compartido. De ahí que él usó la palabra gozo, que significa gozarse con, o sea, que incluye a alguien más. Versículo 18. Con esto cerramos la enseñanza. De la obediencia al gozo. Y en el camino nos encontramos con la santidad y con ser luz en este mundo, luminares. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Sin la perspectiva de morir sacrificado, no mermaba su gozo, tampoco debía hacerlo con el de los filipenses. Si quien estaba en peligro de muerte se gozaba, también aquellos que eran expresión visible de su obra en el Señor debían acompañarle en ese gozo. Posiblemente la inquietud por lo que podía ocurrirle al apóstol entristecía ¿a quién? A los filipenses. Por eso Pablo les insta a gozarse, no viendo la temporalidad de su partida, sino la gloria futura del resultado de la obra. Es también una exhortación para que
si el problema que era de Pablo se traslada a la experiencia de ellos en algún momento de persecución, la reacción de aquellos fuera la misma que era la suya. El gozo que les pide no es pequeño, sino grande. Gócense, les decía el apóstol Pablo. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Es un verdadero regocijo que no debe disminuir. Un refrán nórdico dice: gozo compartido es doble gozo, pena compartida es media pena. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra.